Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. Te pedimos que tu palabra sea edificación para nosotros y que podamos, Señor, tenerlas tan presentes, Señor, que la llevemos a cabo. Te damos gracias por esto y bendecimos tu nombre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, esta carta escrita por el apóstol Pablo, ya decíamos hace unas semanas que tiene mucha similitud con la carta primera de Timoteo. Bueno, porque son cartas pastorales, sí, porque era su pastor, pero eran muy personales por el conocimiento que tenía de ellos dos, ¿no? No es una carta que fuese para la iglesia como tal. Hoy nos sirve como edificación porque aprendemos de lo que el apóstol Pablo le decía a Tito y a Timoteo en su momento, cómo debía guiar a los hermanos a comportarse. Entonces, si centramos el entendimiento de estos capítulos en esta parte, en un hombre diciéndole a otro cómo debe guiar a los congregantes en su comportamiento, bueno, pues será más fácil de entender. Así que Tito está en una iglesia en donde Pablo le ha enviado. Ya observamos el primer capítulo y haremos el segundo, entendiendo que no son cartas doctrinales, es decir, no son cartas que prioricen la enseñanza bíblica, porque estos hombres han habitado con Pablo y conoce Pablo qué es lo que ellos enseñan, ¿sí? Esto debe ser muy prudente en el pastor siempre. El confiar el púlpito debe ser a las personas de las cuales confíe que la enseñanza será edificación para los demás. Así que bueno, Pablo no tiene necesidad de escribirle a Tito enseñanzas bíblicas porque las tiene muy presentes, pero sí en esa inmadurez que los jóvenes tenemos para dirigir a las congregaciones, es importante que esto suceda. Así que lo que hace Pablo, como lo hizo en algún momento al escribirle a Timoteo, es dividir a los congregantes de las iglesias. En este caso, entre ancianos y ancianas, las más jóvenes y los más jóvenes, y los siervos, los que de alguna manera tienen amos. Estamos hablando de momentos en los que, bueno, la esclavitud era permisible, ¿no? Entonces, bueno, había congregantes que incluso se podía congregar el amo y el siervo, ¿no? Y eso los ponía en una situación un poco complicada. Pero bueno, dice el apóstol Pablo a Tito en este segundo capítulo: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos, los hombres ancianos, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. A ver, hermanos, yo estoy ahora sí que a la mitad de la vida, ¿no? Yo no creo vivir más de lo que mi papá vivió, lo he dicho muchas veces. Mi papá no tenía vicios y se fue muy pronto. Bueno, yo tengo 41 años, ¿sí? Yo creo que ya pasé la mitad de mi vida. Y aún a la mitad de mi existencia, sí hay cosas que dije, de veras que sí fui muy bruto, ¿no? De verdad. Porque la consecuencia de la vida siempre está presente. Yo, cuando de repente Adi y yo hablamos de tener otro bebé, créanme que el impedimento más grande soy yo. Si yo lo dijera en otra iglesia, hasta el pastor me regaña, ¿no? Pero ¿saben por qué? Porque tengo 41 años y entonces yo digo, si yo tengo otro hijo, si nace y me va bien, por supuesto a los 9 meses, y si Dios permite que tan pronto tenga un hijo, pues a los 42 y medio lo voy a tener, ¿no? Y entonces digo, y a los 62 estará en la carrera, y empiezo a hacer esos pensamientos, ¿no? Y entonces yo he querido estar presente con mi hija y no es nada fácil, ¿no? Porque es cansado. Los padres de antes, bueno, se iban a trabajar todo el día así y regresaban y ya no veían a los hijos, ¿no? No los batallaban. Pero bueno, los que tenemos la posibilidad de trabajar mediodía, bueno, tenemos ese tiempo para poder hacerlo y es cansado, ¿no?
Y entonces una de esas cosas de las cuales yo me arrepiento es de haberme casado tan grande. Sí, tiene muchas ventajas porque sí tenía una firmeza económica, sí tenía una firmeza espiritual sobre todo, pero bueno, el tiempo pasa y no perdona, ¿no? Y entonces ahora, en esa incertidumbre de que cualquier cosa pasa, y si bien sabemos, como dice Adi, que Dios es quien cuida de los nuestros, pues también está en nuestro pensamiento el no desproteger a los que amamos, ¿no? Esa es una. Consecuencias de los vicios, consecuencias de las malas decisiones, consecuencias de las malas relaciones interpersonales cuando llegamos a ser adultos y a lo mejor algunos habrá que se haya casado varias veces. Es decir, las decisiones inoportunas de la juventud tienen que enseñar al hombre para que a su edad adulta presente estas características que el apóstol Pablo menciona. Porque ¿qué hacemos cuando hay un viejillo de 70, 80 años que todavía anda de novio? No nos riamos porque así es, ¿eh? Es imprudente. ¿Qué le decimos a este viejito? Cascarrabias, Cusco, ¿no? 70, 80 años anda de novio, es ridículo, por decirlo lo menos, ¿no? ¿Sí? Y entonces el apóstol Pablo dice que los ancianos sean sobrios, hablando esto del alcohol, ¿eh? Que sean sobrios, que sean prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Cuando nosotros vemos a un hermano adulto, hablando de 60 años hacia arriba, un hermano adulto que en sus palabras despide sabiduría, nos genera respeto. ¿Sí? Yo conozco 2 o 3 hermanos de esas edades que digo, ya quisiera yo un día llegar a tener la elocuencia de estos hombres. ¿Sí? Y entonces el apóstol Pablo dice que estos hombres sean sobrios, ya, su vida ya pasó, ¿no? O sea, yo creo que las personas que han tenido un vicio toda la vida, llega un momento en que dicen, ya no más. Todo esto perdí por haber en mi juventud decidido mal. ¿Sí? Y decimos, ya no más. Ya estuvo. Si yo lo pienso a mis 40 años, los de 60 seguramente lo hacen. Y entonces sus decisiones después de esa edad solamente son como patadas de ahogado para querer resolver lo que echamos a perder en nuestra vida de joven, ¿no? Entonces Pablo dice que sean sobrios, que sean serios, no mal encarados, sino que en su actuar sean prudentes, sean serios, sean congruentes con la edad que tienen, sean congruentes con las experiencias que vivieron a lo largo de su vida, porque al final de cuentas siguen siendo ejemplo para los otros, para los adultos o para los mismos jóvenes, ¿no? Entonces el apóstol Pablo insiste en esto, que sean pacientes, que sean sanos, dice, en la fe y en el amor. No muchos pueden llegar a esta edad adulta y tener la tranquilidad de sentirse amados y amar a los suyos, ¿eh? No muchos. Hay muchos que llegan a esta edad y las culpas no los dejan estar en paz. Es así. Pero bueno, esta es una construcción que se va dando a lo largo de los años. Entonces Pablo le dice a Tito, busca a los hombres ancianos, no a los que dirigen a la iglesia, sino a los que son mayores de 60 años. Y enséñales que deben ser prudentes, que deben ser sobrios, que deben ser sencillos, que deben ser congruentes con lo que la vida les ha enseñado. Y después dice, las ancianas, asimismo, sean reverentes de su porte. Fíjense bien, sean reverentes de su porte. Yo de repente le digo a Adi, yo veo a tu abuelita, a tu abuelita Antonia, y no, hombre, tiene un porte.
Y en todos sentidos, ¿no? La hermana todavía se sube a la bicicleta y hace ejercicio, camina de aquí para allá, procura los suyos. Todas esas cosas le dan a una mujer esa entereza de una mujer, ¿no? Y entonces dice que las mujeres ancianas asimismo sean reverentes de su porte. Muchos me dicen de mi mamá, no, es que tu mamá es toda tierna, me decían, se parece a la abuelita del chocolate, abuelita, ¿no? Porque antes todos la hermana Miki, para todos lados, porque ella era la que daba la escuela dominical con los pequeños, ¿no? Entonces todos tienen ese cierto aprecio por esas mujeres, ¿sí? Por nuestra hermana, ay, se me fue su nombre, perdone mi hermana. Dime el nombre de tu mamá, Dulce. Por nuestra hermana Rosita, perdóneme, nuestra hermana Rosita tiene el cuidado de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, y son de esas mujeres que todos buscan. Es un ejemplo de mujer para las suyas, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo las pone a ellas al mismo punto que los ancianos. Eso es lo que está haciendo. Nosotros hemos crecido creyendo que la Biblia es machista y que la Biblia no da un lugar propio a la mujer. No, pero la mujer, tanto la mujer como el hombre, deben llegar a un punto de madurez, que sus vidas sean anheladas por otros, por cómo las han vivido, independientemente de si son hombres y mujeres. Así que la mujer tiene su porte como mujer. Dice el apóstol, sea reverentes en su porte, en su forma de ser, ¿sí? No calumniadoras, no esclavas del vino y maestras del bien. Para cada cual su tal, ¿no? Al hombre le tiene que reprimir el apóstol Pablo siempre en sus deseos desordenados. Y en la mujer siempre hace una referencia a lo que la mujer habla, ¿sí? Yo debo insistir, no se trata de ponerle al hombre y a la mujer características, pero son las que hay, ¿no? Le decía a mi esposa, no hombre, todas locas. Y de repente llegaba con Hanna, no, tú también estás loca como tu mamá, ¿no? Y siempre decía, todas locas menos mi mamá. Y ya luego le daba risa porque decía, no, todas locas, también mi mamá. Y se reía y decía, ay, tú también estás bien chiflado. Pero ¿saben? Cuando ella empezó a convivir con las mujeres en su trabajo, y la directora era mujer, y luego la subdirectora que llegó también fue mujer, empezaron a haber unos conflictos que no tienen idea. Y decía, hay veces que sí te doy la razón. Cada uno padece diferentes cosas. Es muy difícil ver a hombres de cualquier edad íntegros para con su esposa. Y eso no lo podemos ocultar. Pero también hay características en la mujer que son propias de la mujer, ¿sí? Y en este tiempo aún más. ¿Por qué? A ver, estamos hablando de mujeres que para el contexto en el que vivían, ni siquiera podían salir a la calle solas. Cualquier mujer que salía a la calle sola en ese tiempo podría presumirse que se dedicaba a la prostitución. Entonces la mujer debía estar en su casa, ni siquiera podía entrar, por ejemplo, a la hora en la que los hombres comían. Ese sí era machismo, ¿no? La mujer no podía laborar porque no había oficios, no había nada que pudiera hacer, no tenían derecho a estudiar, ¿sí? Y entonces las mujeres que se salían de ese entorno, de ese argumento de muchos años, lejos de ser honradas, eran señaladas. Entonces, ante ese contexto, el apóstol Pablo está escribiendo. ¿Es malo hoy que la mujer trabaje? No, por supuesto que no. ¿Conviene? Yo creo que tampoco conviene. ¿Por qué? Mire,
algunos de los conflictos que luego Adi y yo tenemos es que pues ella se va a trabajar y tiene que cubrir 2 turnos, ¿no? Entonces yo de repente, hasta echo a lavar de repente la ropa, ¿no? Me dice, es que esta ropa se le tenía que poner esto y esto, ¿no? Ah, pues yo ya le eché. Es que este trapo es para la cocina, este trapo es para los muebles, este trapo es para la mesa, esta escoba es para el baño, esta escoba es para el patio, esta escoba es para la casa, ¿no? Pero ya barrí, ¿no? Es que Hannah ya había que bañarla, y es que a Hannah esto y la ropa, y es que ve cómo la combinaste, y es que, pero está bañada y limpia, ¿no? Pero eso está en la mujer. Yo solamente le dije, mira, Di, yo trato de hacer las cosas, no por ayudarte, porque es responsabilidad de los dos, sí, porque los dos trabajamos, ¿no? Pero si ya no lo hice como tú lo haces, así dejémoslo, ¿no? ¿Qué va a pasar un día que no lo voy a hacer? Y entonces cuando ella lo tenga que hacer se va a poner de malas porque tiene un chorro de cosas que hacer, ¿no? Sí. Pero a lo que voy es esto, hermanos. No es un conflicto porque la mujer pueda o no desarrollarse profesionalmente. Pero los hijos que hoy tenemos están padeciendo la ausencia de su madre. No de su padre, de su madre. ¿Sí? Los hombres tendemos que cumplir obligaciones de sustentar a la mujer. Esa es nuestra obligación. Y debemos hacerlo con esmero, ¿no? No decirle, pues yo voy a trabajar y pues para esto nos alcanza. No, esforzarse en que haya un sustento para que la mujer se tenga que despreocupar de ello. ¿Sí? Insisto, no porque no puedan desarrollarse profesionalmente. Pero nuestras familias, las familias de nuestro país, están deshechas porque no está alguien cuidando a los hijos como deben ser cuidados. Los hombres somos distraídos, los hombres podemos estar sentados y la niña jugando, ¿no? Y la mujer está con la niña jugando y a ver, vamos a hacer esto y lo otro. Hay una diferencia abismal que viene íntegro en el corazón de la mujer. Yo creo que el corazón de la mujer cambia cuando tiene hijos. O sea, yo veo, por ejemplo, a Adi, y muchas de las cosas que ella me decía antes de tener hijos cambiaron absolutamente. ¿Sí? Porque hoy quiere estar con Hannah, porque hoy quiere estar en la casa, porque hoy siente que está ausente de muchas cosas. Yo le mandaba fotos y mira a Hannah y está caminando y está gateando y está haciendo esto. Y su dolor es no poder estar con ella, ¿no? Y a veces para el hombre es más fácil salirse y trabajar. Bueno, para los que todavía somos hombres, ¿no? Hay muchos que ya no quieren trabajar, prefieren que la mujer los mantenga, cada quien. ¿Sí? Pero es más fácil, ¿no? Es más fácil buscar y después llegar y que las cosas estén bien. Pero cuando no está ni el papá ni la mamá, los que sufren y padecen son los hijos. Y los que tienen carencias son los hijos. ¿Sí? A los que les falta esa atención son los hijos. Y entonces el apóstol Pablo trata de enseñar que las mujeres, ya que estaban dentro de su casa todo el día y que no podían salir solas, pues procuraran las cosas que podían hacer y que eran de edificación para ellas. Dice que las mujeres enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Yo quiero decirte, hija, que el día que tú te cases, si tú tienes un problema con tu marido, esta es tu casa y nunca te voy a cerrar las puertas. Está bien que lo piense, pero mejor no lo diga. No puede ser el consejo de una madre para su hija que se va a casar, que las puertas de su casa están abiertas si tiene problemas con su marido. El consejo de la mujer y del hombre para sus hijos deben ser que sus hijos que se van a casar confronten esos problemas y los resuelvan.
Sí, sí, pero yo insisto, una cosa es pensarlo y saberlo, y otra cosa es que antes de que se vaya a casar mi hija, yo le diga, pues cásate, pero cualquier cosa, te vienes, ¿no? A ver, te lo pongo así, tú conoces a tu mamá. Si tú un día te casas, el día que te cases, si tu mamá no te dice esto, ¿tú dudas que tu mamá te reciba un día si tienes un problema fuerte? Yo creo que el afecto que la mujer y el hombre tienen por sus hijos es tan notorio que ellos saben que no están solos. A lo que voy es, la iglesia cristiana enseña que cuando una persona se casa con otra, es para toda la vida. Y procura que sus hijos conozcan a una persona que sea capaz de amarla tanto que estas cosas de las que hablamos no se presenten. Por supuesto que hay sus excepciones, ¿no? Y que de novios, ay sí, mi amor, mi amor, mi amor, y a los 2, 3 años le pegan o por decirlo menos, ¿no? Pero la enseñanza para nuestros hijos es que nuestros hijos conozcan bien a una persona. Es muy notorio, Liz. Yo le decía a mi esposa, alguna vez conocí al novio de una de sus amigas, 5 minutos, no más. Le dije, este se la va a sonar cuando se casen. Ay, como tú ni lo conoces. Ve cómo le habla, ve cómo la trata, ninguneándola, haciéndola menos. Y pasó 5 minutos. ¿Tú crees que nuestros padres no son capaces de ver esas cosas en ellos? Claro que sí. ¿Y qué decimos? Pues no, yo creo que no, ¿no? Y ahí vamos y decidimos. Y aún con todo eso, cuando nuestros hijos padecen, siempre como padres estamos dispuestos a estar. ¿Sí? Entonces, mi punto no es que ellas nunca decidan regresar o no a su casa por algo. Créeme que hay pastores y pastoras que enseñan que te casaste, te amuelas, y te pégate esto, ponte a orar porque Dios lo puede cambiar. Ese es el consejo, ¿eh? Yo personalmente, claro que sé que Dios puede cambiar a las personas, pero no me atrevería a aconsejar a una mujer, permanece aunque te esté golpeando. Es una responsabilidad muy grande lo que hablamos. No sería mi consejo. De verdad no lo sería. Y no me estoy contradiciendo con lo que digo aquí. A lo que voy es que la mujer debe enseñar a su hija a ser, y digo como mujer porque bueno, de género a género, ¿no? Yo le decía a Díaz que a mí me cuesta mucho trabajo Hannah porque es niña. Siempre trato o sea, la que es tosca con ella es Adi, no yo. Yo no puedo jugar a aventarla o no puedo, no se me da. Y si fuera un chamaco, pues ya digo que no. Pero a lo que voy es, la mujer tiene que enseñar a su hija cómo debe comportarse, qué responsabilidades tiene. Pero si mi consejo antes de que se case es, y no te dejes, porque si te dejas, creo que entonces estamos partiendo de algo malo, porque cuando Pau se iba a casar, ella fue muy directa en las cosas que hablábamos respecto de Daniel. Yo le decía, invítalo más, que conviva más con ustedes, que tus papás lo conozcan, que tu hermana lo vea. ¿Para qué? Para que las miradas estuviesen sobre él en cómo se comporta en todos lados. Es más, le dije, invítalo a la iglesia para que veas cómo adora o cómo alaba a Dios. Porque sí, yo estaba en la iglesia desde chamaco, ¿sí? Y eso no garantizaba nada. Pero si nosotros vemos a los hombres y mujeres en la iglesia, cómo buscan a Dios, eso garantiza, o por lo menos nos acerca más a que esas personas amen a Dios. Y por tanto amen a sus esposas o a sus esposos, ¿no? Entonces a veces como hijos, es mi vida, tú no te metas, ¿no? Para empezar, para que uno de nuestros hijos nos conteste así, es porque hicimos mal las cosas, ¿eh? Después que nosotros veamos que nuestros hijos están con una persona que no les conviene y que nosotros no se los digamos antes, hacemos mal. Por supuesto que van a decidir ellos, pero no estará en nosotros no haberles advertido las cosas, ¿no? Pero insisto, ¿ya decidiste casarte?
ahora trata de hacer las cosas bien para que esto no suceda. Si tú platicas con la hermana Antonia o con mi mamá, con la hermana Rosita, con nuestra hermana Rebeca, habrá quienes les dijeron en su casa: tú sales de aquí y no vuelves, ¿eh? Si tú decides casarte, hasta donde tope con esa persona, ¿no? Esos eran consejos más duros, ¿no? E insisto, no se trata de que las mujeres se sienten que están solas o desamparadas, no. Nuestras hijas y nuestros hijos, con el afecto diario, sabrán que el día que tengan un problema pueden venir con toda confianza a sus padres para que sus padres les guarden también, ¿sí? Imagínate yo diciendo eso con una hija, ¿no? Yo no tengo la garantía de que mi hija vaya a elegir bien en su vida. ¿Qué hago? Pues la trato de traer desde pequeña. ¿Qué hago? Trato de que ella vea cómo trato yo a su mamá, para que ella sepa cómo tiene que ser tratada y respetada y valorada, ¿no? ¿Qué hago como mamá? Bueno, yo trato de que si puedo, pues si Adi puede, va y oye, pues te sirvo de comer o esto y lo otro. Yo también lo hago por ella. Eso no es lo malo. Cuando ella llega de trabajar, ella ya tiene su plato servido para comer. Y entonces me contradigo con lo que dice aquí, no, porque no se trata de una tarea de que solo es de mujer o de hombre. Pero cuando Adi está en la casa, que hay vacaciones, ella me dice: hoy te sirvo, siéntate. No, yo te sirvo, no. Y Hannah lo ve. Pero es una enseñanza que vamos enseñando a nuestros hijos día a día. Pero el propósito es que cada uno de nosotros dejemos el egoísmo de lado. Una persona que es egoísta no se puede casar. Porque el matrimonio, todos los días confronta eso, todos los días. A veces uno tiene que guardar silencio, a veces el otro. A veces uno tiene que hacer más que el otro. Así es. Entonces, dice el apóstol Pablo que las mujeres deben enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, ¿sí? A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Insisto, les está hablando a mujeres que están en su casa todo el tiempo. Mujeres que solamente nacían para ser mamás o para casarse. Ese es el contexto al cual les está escribiendo. Ahora, les decía, ¿es malo que la mujer trabaje? No. ¿Conviene que lo haga? Tampoco. ¿Sí? Porque hay cosas que solo la mujer puede hacer bien. Cocinar no, a veces los hombres tienen mejor sazón, ¿no? Pero bueno, hay otras cosas de cuidados que los hombres ni por aquí se nos pasa cómo lo estamos, si lo estamos haciendo bien o mal, ¿no? Entonces, es eso. Ahora, cuando leían los contextos y los libros y hablaba de las más y de los más jóvenes, los marcaban a una edad de 12 años, ¿eh? Cuando nosotros oramos por los niños que cumplen años, a partir de los 12 años, en la iglesia ya no se les da una moneda, ¿no? Ellos tienen que traer una moneda. Pues para los 12 años de aquellos tiempos, estos ya eran considerados jóvenes. Y vuelvo a insistir, si nosotros hablamos con nuestras hermanas adultas, nos van a decir que había jovencitas de 13, 14 años que ya se habían casado y chamaquitos de 12, 13 años que ya tenían hijos y que ya trabajaban y que ya se sostenían, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que al paso de los años, vean la edad casadera, 30, 32, 35, ¿sí? Son muchos años, muchos años. Y esto lo único que sucede o que provoca es que los jóvenes cada vez tengan menos responsabilidades. Porque si viven en casa, no aportan para la casa. Son contados los que sí lo hacen. Porque si no tienen hijos, por supuesto, no están casados, todo lo que ganan son para ellos, ¿no? Es una vida más cómoda. Bueno, incluso si viven solos, todo es para ellos. Y estos a los 12 años ya los consideraban jóvenes. Ya podían ser capaces de tener responsabilidades. ¿Y saben qué? Funcionaba.
Hoy los primeros que justifican a sus hijos son los papás. Así es. 25, 30 años y los hijos no son capaces de defenderse solos. Me refiero a defenderse en el sentido económico. No son capaces de tener una responsabilidad a los 25, 30 años, 35. Pero insisto, esas son cosas que los padres van formando. Y entonces también les habla a los jóvenes, dice versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Difícilmente hoy hay jóvenes, hombres sobre todo, que sean íntegros. Yo tengo un problema con los chamacos en la secundaria cuando hacen algo y yo sé perfectamente que lo hicieron y me digan, no, yo no fui. Ay, me enoja, Enfrente de todo el salón le dije, o les digo, a ver, no te estoy preguntando si lo hiciste, tú lo hiciste. Ahora ya lo hiciste. En mis tiempos por lo menos decíamos, yo lo hice. Por lo menos, ¿no? Una vez ahí en el Renacimiento íbamos bajando las escaleras y había extinguidores en cada piso. Y me dice un chamaco, ¿a por qué no le aprietas? ¿A qué sí? Y le aprieto y sale todo el polvo y así toda la escuela se llenó. Nadie me vio. Seguimos, caminamos y se agarraron al más sonso, ¿no? Tú fuiste, no, yo no fui. Y Paco, lo malo que fue de mis amigos. Entonces me dice, ¿qué crees que andan diciendo que yo fui? Bueno, tranquilo, ¿no? Ya, yo fui a la dirección y dije, yo fui, no fue él, fui yo. Entonces ya fue mi mamá y ya me sacó de la bronca, ¿no? A lo que voy es que yo sí podía decir, yo fui. Eso es integridad. No es que no hagas algo, es que seas capaz de responder por tus actos y por tus palabras. Es que yo no dije eso. Sí lo dijiste. No, sí lo dijiste. Cuando se le sale una palabrota así a medio salón, porque se le sale a medio salón, una cosa es que entre ellos hablen y tú no los escuches, pero si ellos lo hacen a grito abierto, pues algo tienes que hacer, ¿no? Vamos a la dirección y ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hablarle a tu mamá y tú le vas a decir porque te estoy reportando. Pero yo no dije nada. Tú lo dijiste y no te estoy preguntando, ¿no? Pero vamos a hablarle. No, bueno, te doy una última oportunidad. ¿Lo hiciste o no? Porque traigo a tu mamá y lo dices enfrente de ella. No, pues sí lo hice. Eso es una falta de integridad. El querer buscar culpables a todo sin hacernos responsables de lo que nosotros hacemos es una falta de integridad. Y entonces Pablo le dice a Tito, tú tienes que ser el ejemplo de todos ellos. ¿En qué tienes que ser ejemplo de todos ellos? En buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad de una sola pieza. Tú no puedes enseñarles algo y hacer otra cosa. Ellos tienen que verte a ti para que puedan aprender. ¿Y por qué se lo está pidiendo a él? Porque él es la cabeza de esa iglesia y él tiene, su primer acercamiento son sus padres, pero el acercamiento más grande que los jóvenes tengan de Dios debemos ser los que estamos al frente de la iglesia. Tiene que ser así, ¿sí? Y entonces dice, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Todo lo que tú enseñes, que nadie tenga un argumento para reprocharte lo contrario, ¿no? De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Les decía, era un tiempo en el que los esclavos existían, aunque hoy todavía los hay, ya no es común. Y sus amos pues eran prácticamente dueños de ellos, ¿no? Y entonces había dos condiciones. Les decía, había veces que el amo estaba sentado aquí en la banca y el esclavo acá, ¿no?
¿Qué sucedía? Si el amo era creyente, muchas veces los esclavos se aprovechaban de ello para no hacer las cosas que tenían que hacer. O sea, se hacían los iguales, ¿no? O sea, aquí en la iglesia somos igualitos, ¿no? Somos hijos de Dios ambos. Tú no eres más que yo, ¿sí? Y entonces, lejos de obedecer de la manera que tenían que hacerlo, esto era un pretexto para ellos simplemente sobrepasar la autoridad que tenían en ellos. Y eso no es testimonio, ¿sí? Es como si nosotros, algún hermano de la iglesia tuviera una empresa y nos contrata, y porque nos contrata a él creemos que nos tiene que pasar que lleguemos tarde, que no hagamos como debemos hacer, porque pues somos hermanos y él tiene que amarme y tiene que como soy, ¿no? Entonces se aprovechaban de ello. Y si los amos no eran creyentes, el siervo, el esclavo, en su comportamiento era testimonio, porque quizá era el único evangelio que este hombre iba a conocer. Si su comportamiento era adecuado conforme a lo que cree, entonces el amo podía ver en él algún cambio. ¿Sí? Es como de alguna manera nosotros muchas veces, y se los he insistido, decimos, ¿qué me importa? Pues lo que piense de mí, no soy monedita de oro, ¿para qué le caigo bien a todos, no? Pero nuestro testimonio marca las vidas. Si ustedes van a una iglesia y su pastor no es acorde a lo que enseña, muchos se apartan de las iglesias por ello. Si ustedes tienen familia cercana que saben que habitan en la iglesia y que creen en el Señor y sus reacciones no son acordes a lo que enseñan, ¿para qué voy a la iglesia? Tú vas todos los domingos y eres igual o peor que yo. Y tienen razón. El evangelio debe ser congruente con nuestros actos. ¿Sí? Habemos muchos a los cuales nunca les vamos a poder hablar porque nunca nos van a permitir decirles algo. Pero nuestros actos sí pueden marcar su vida, ¿no? Si alguien toda la vida nos ha tratado mal y un día tiene una necesidad y nosotros pagamos bien por mal, créanme que va a afectar su corazón. Y no lo haremos por decir, pues, pero ahorita vas a ver, ¿no? Y toma, a ver. No. Si lo hacemos por las razones correctas, esas personas terminan por doblegar su corazón al Señor. Y entonces por eso Pablo está ahora hablando de los siervos, porque ciertamente su testimonio tiene que ser congruente con ello. ¿Sí? Entonces ha hablado a los ancianos, a las ancianas, a las mujeres más jóvenes, a los hombres más jóvenes, a los siervos, ¿no? Y mi pregunta es, ¿cómo queremos que las cosas funcionen si nosotros o nadie está en lo que debe hacer? ¿Cómo queremos que nuestra casa funcione si el hombre no trabaja? O si la mujer no busca procurar a los suyos. ¿Cómo queremos que el trabajo funcione si nosotros no somos obedientes? Dice aquí que el esclavo, que el siervo, que no sea respondón. ¿Son ustedes respondones en su trabajo? Ay, de qué simplezas habla Pablo, ¿no? Es que también es testimonio. ¿Y cómo queremos que todo funcione si simplemente vamos en contra de todas estas cosas? Si estamos más peleados por el rol que cada uno debe tener, en lugar de buscar edificar en nuestro hogar. No hay más. Ahora, los ancianos, los adultos, entienden mejor esta palabra que los demás, que los jóvenes, ¿no? Porque ellos ya vivieron. A veces los jóvenes todavía estamos en contra de las cosas, ¿no? Pero cuando pasen los años, cuando tengamos 60 años, vamos a entender muchas cosas. ¿Sí? Así va a ser. Y ya no hay nada que remediar. Tendremos que esperar la misericordia de Dios. Pero qué necesidad.
si pudimos enseñar a nuestros hijos de jóvenes o de niños a buscar a Dios. ¿Sí? Entonces, es esa parte. Ahora, el versículo 11 al 14 nos habla del ejemplo más claro de todas estas cosas. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hablando del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Pablo va a involucrar al Señor Jesucristo para respaldar lo que está diciendo a Tito que deben hacer. Enseñándonos, ¿quién nos va a enseñar o quién nos enseñó? El Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseñó? Renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Por qué yo me tengo que someter? El mejor ejemplo es Jesucristo. También era Dios, y cuando le oró a Dios y le dijo, si es posible pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya, se sometió. Desde el momento en que nació como hombre y padeció hambre y padeció frío y padeció cansancio y padeció enfermedad, se tuvo que haber enfermado. Desde ese momento sometió su voluntad. Fue el ejemplo para no vivir en iniquidad y en impiedad. ¿Sí? Entonces Pablo prácticamente concluye diciendo, de todas estas cosas el mayor ejemplo es Jesucristo. Jesucristo vivió como tenía que vivir en esta tierra, como todos nosotros tenemos que vivir en esta tierra. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Fíjense, muchas veces enseñamos o nos quedamos cortos en la enseñanza de decir que el pecado es parte del hombre y entonces Dios sabe que soy pecador, ¿no? Pues Él me formó, Él sabe que hay pecado en mí, bueno, pues así me hizo, ¿no? Como diría el apóstol Pablo, miserable de mí. Pero este versículo dice que el Señor pagó toda iniquidad y que preparó un pueblo. Y el versículo 14 al final dice, celoso de buenas obras. Es decir, que aparte de pagar nuestra iniquidad y perdonarnos, nos dio la capacidad de celar o de buscar las buenas obras. El pecado no nos condena cuando Jesucristo nos ha salvado, pero tampoco es una justificación para hacer de nuestra vida cuanto queramos. Porque dice, se preparó un pueblo que busque, que cele hacer las buenas obras. Claro que está en nosotros el pecar, porque la carne en la que vivimos es de un cuerpo deforme conforme le había dado Adán. Sin embargo, en nosotros debe estar el anhelo de hacer las buenas obras, ¿sí? De comportarnos como a Dios le sea honroso que lo hagamos, de que no tengamos que justificarnos siempre. Pues es que Dios sabe cómo, pues, por eso vino. Si Él hubiera sabido que cualquiera de nosotros podía ganar la salvación, pues entonces Él sabe cómo somos, ¿no? No, busquemos, celemos, añoremos las buenas obras, porque esto agrada a Dios. Esto habla y exhorta, dice el último versículo, y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Obligación de Tito a dirigir a la iglesia a comportarse para que cada cual esté en su lugar. Los hombres sean congruentes con el amor que Jesucristo profesó por la iglesia. El hombre tiene que entregarse como Jesucristo lo hizo por su iglesia, para con su esposa y los suyos. El hombre todos los días tiene que dar su vida por los suyos.
El hombre todos los días tiene que procurar que su mujer se sienta amada, porque ese es el ejemplo que Jesucristo nos dejó a nosotros para procurar Él a su iglesia, nosotros a nuestra esposa y a los nuestros. ¿Sí? Si las cosas no están en su lugar, no van a funcionar. No funcionan. Hoy tenemos la bendición de conocer esta palabra. Los de esos tiempos no la conocían, ¿no? Obviamente nosotros tenemos la Biblia que se escribió hace muchos años. Ellos no lo tenían, era una enseñanza de alguna manera de uno a uno. Abundemos en esto. Si todavía tenemos dudas de esto, oremos, pero de veras oremos a Dios. Si estamos en desacuerdo con algo, oremos a Dios. Que Él nos muestre, que nos dé sabiduría para comprenderlo. Yo solamente sé que hay cosas que podamos ver aquí que digamos, ay, no me cuadra. Pero si está escrito aquí es porque Dios inspiró a alguien. Pues pidamos a Dios que nos enseñe. A ver, yo no comprendo por qué, enséñame. Yo no logro entender por qué, enséñame. ¿Sí? Para que podamos ser creyentes que su testimonio reflejen al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por el amor con el que tú nos guardas. Te rogamos, Señor, que tu palabra mueva nuestra vida y nuestro andar. Hay muchas cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos, tenemos que pensar, tenemos que analizar y que debemos buscar, Señor, sean congruentes a lo que tú nos has enseñado. Seguro estoy que hay muchas de estas palabras que no terminan por ser claras en nuestra mente. Pero, Señor, tú puedes hacer que esto cambie. Si tu palabra lo dice, quiere decir que es sabio leerlo. Si tu palabra lo expresa, quiere decir que siempre será en bendición para quienes la obedezcan. Permítenos ser de esos, Señor, que procuran hacer esta palabra suya para gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias por eso en tu nombre, Jesús. Amén.